para ir preparando nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios y nuestra mente. Vamos a orar por la palabra que nos va a hacer, la enseñanza que nos va a ser traída en el día de hoy por David. Así que los invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día más de vida que nos das. Gracias, Padre, por tus cuidados y por tu misericordia. Gracias por el perdón que hemos recibido por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre, queremos poner delante de ti este tiempo de meditación, de enseñanza, para que prepare nuestro corazón y nuestra mente para estar dispuestos a escuchar, que nada nos distraiga, Padre, escuchar lo que tú quieres decirnos y poder ponerlo por obra, Padre, ponerlo en práctica. Rogamos por David, Padre, que va a traer el mensaje, que tú estés dándole sabiduría y que para que tú transmitas lo que tú quieres enseñarnos por medio de él, Padre, te dejamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias porque nos permites también reunirnos, Padre, y compartir un tiempo de comunión contigo y con los hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente reunidos. Gracias Mario, Walter, por las alabanzas, el tiempo de oración también de cada uno de ustedes, damos gracias a Dios. Voy a compartir la pantalla para poder tener esta mañana la meditación, así de esa manera podemos hacer un poco más dinámica también, ¿sí? Bien. Ahí estamos. Bien. Tengo una pregunta. Cuando aceptaste a Cristo, seguramente una persona te habló de Cristo. Y tengo esta pregunta porque hace un tiempo, cuando tuvimos la reunión con los hermanos de San Juan, los hombres de San Juan, hubieron dos personas que dieron su testimonio. Yo no sé si lo que estuvieron recuerdan. Y fue una característica de que las personas que habían hablado de Cristo, a los que hoy somos hermanos en Cristo, hoy no están en los caminos del Señor. Eso realmente me llamó la atención. Y entonces eso me quedó dando vuelta en la cabeza y pesando en el corazón. Y digo, como iglesia, ¿dónde queremos estar dentro de 20 años? Como hijos de Dios, dentro de 20 años. ¿Dónde nos gustaría estar? Y esa es la pregunta con la que quería comenzar. Primero, el que te habló de Cristo, ¿está en los caminos del Señor todavía? Esa persona que te habló de Cristo necesita tus oraciones. Y la pregunta es, ¿estás orando por esa persona que fue un canal de bendición para tu vida? Y otra pregunta es, dentro de 20 años, 30 años, ¿dónde nosotros vamos a estar? ¿O dónde nos gustaría estar? Nosotros vamos a estudiar hoy a la luz de la Escritura y eso lo vamos a encontrar en la segunda carta que el apóstol Pedro escribió. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 10 en esta mañana. Las verdades fundamentales del cristianismo y el desarrollo de la fe describe Charles Ryrie acerca del estudio que tiene que ver con esta primera parte de la segunda carta de Pedro, ¿sí? Segunda carta de Pedro. ¿Quién fue Pedro que escribió la carta? Pedro fue guiado por el Espíritu Santo. Pedro fue un hombre común y corriente, como vos y como yo, pero tuvo una particularidad. Se encontró con el Dios Todopoderoso y entregó su vida al Dios Todopoderoso. El apóstol Pedro, guiado entonces por el Espíritu Santo y fortalecido con la potencia del Espíritu Santo de Dios, escribió siendo guiado, siendo inspirado por el Espíritu Santo, verdades fundamentales del cristianismo y el desarrollo de la fe del cristiano. Y realmente es muy práctico en sus escritos, gracias al poder de Dios y del Espíritu Santo, que nosotros vamos a encontrar esas verdades del cristianismo y el desarrollo de la fe de manera práctica, alcanzable. Y la pregunta entonces que decía al principio, ¿dónde querés estar dentro de 20 años? Por supuesto, todos diríamos en los caminos del Señor, pero transformados cada día en los caminos del Señor dentro de 20 años, imagínate cómo va a ser tu relación con Dios, poderosísima.
va a ser de gran testimonio para otros, que otros van a querer conocer a ese Dios que vos conocés y ese Dios que vos vivís. Entonces dijimos 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿sí? Mediante, ¿qué cosa? Su divino poder. Claro, yo les pregunto como si estuviéramos en la iglesia, pero no estamos en la iglesia. Han sido dadas mediante su divino poder, ¿sí? Ahora, ese conocimiento de aquel, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por la excelencia de Dios, esto es Cristo, ¿sí? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Bien, ¿qué me dice esto? Y si no lo desgloso, me dice muchas palabras, tal vez algunas entendibles y otras que cuesta entender. Pero vamos a hacer un desglose, un despiece. Vamos a comenzar que dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que se refiere a la vida misma y a la piedad en relación a Cristo. Pensemos que el apóstol Pedro escribe a los creyentes, entonces se refiere a todas esas cosas que necesitamos conocer, que son propias de la vida y de la piedad. Dice, ya nos han sido dadas por su divino poder. Significa esto que en este tiempo, cuando se escribe esta carta, habían filósofos, pensadores, eruditos, estudiosos, que buscaban el conocimiento de la vida y querían profundizar en todo ese desarrollo de la vida y el conocimiento, todas esas filosofías humanas y falsas religiones que querían apuntar a encontrar esa parte oscura de la vida y para ser piadosos, para ser buena onda, paz y amor, buenas personas. Eso comenzó desde el principio de la creación, tal vez con los primeros hombres, y se fue profundizando cada vez más. Y hoy nosotros vamos a encontrar también ese tipo de personas que buscan por medio de la filosofía humana y falsas religiones conocer la esencia misma de la vida, conocer los secretos escondidos de la vida. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante quién? Mediante Cristo, aquel que nos llamó por su gloria, y no solo por su gloria, sino también por su excelencia. Por medio de estas cosas, ¿qué cosas? El conocer todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Por medio de estas cosas, todo el conocimiento de lo que necesitamos saber acerca de la vida y la piedad, dice el versículo 4, nos ha dado preciosas promesas. ¿Qué digo preciosas promesas? Dice grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas, esas promesas que vinieron a través de Jesucristo y a través del conocimiento de Dios en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, dice acá, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es algo realmente, como estudiamos hace un tiempo atrás, sobrenatural. Esa naturaleza divina es algo que a mí me habilita a la persona de Cristo. Ahora hay un detalle interesantísimo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. ¿Cuál es el propósito que Dios nos dio a conocer a nosotros todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? Y por ellas nos dio preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. Ahora, es interesante y necesario hacer una diferencia entre esta naturaleza divina de Dios y la esencia divina. Hace falta encontrar entonces esa diferencia y concepto teológico entre la naturaleza divina y la esencia divina. Para ello nosotros vamos a encontrar que esencia divina se refiere a los atributos trascendentes de Dios, el ser absoluto de Dios, esa inmensidad perfecta de Dios, esa omnipotencia de Dios. Y podemos nombrar los atributos de Dios: omnipresente, es omnipotente, omnisciente. No habla de eso el apóstol, lo que habla es de la naturaleza divina de Dios.
Cuando hablamos de la naturaleza divina de Dios, como dice ahí el PowerPoint, dice, es la conducta imitable de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener esa conducta imitable de Dios en el modo de pensar, en el modo de amar, en el modo de obrar. Y eso es el carácter de Dios. Lo que el apóstol refiere acá es que por medio de Jesucristo, Dios nos dio esa posibilidad, nos puso en una plataforma en la cual nosotros podemos tener esa naturaleza divina. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Una bendición enorme. Pero ¿saben qué? Esta naturaleza divina no queda ya en el espacio, no queda en un lugar inalcanzable, sino que está con nosotros de manera práctica. Como digo siempre, el Evangelio y la Biblia se vive de manera doméstica, en nuestros hogares, en el lugar donde trabajamos, esa naturaleza divina, esa conducta imitable de Dios, se tiene que poner de manifiesto. Ahora, seguimos un poquito más abajo. Y dice el versículo 5, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Por esto mismo, frase conectiva. ¿Qué dice? Bueno, como ustedes ya tienen todo el conocimiento de las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, que por medio de estas recibieron promesas grandísimas, promesas preciosas, porque de esta manera ustedes pasan a ser participante de la naturaleza divina. Escuchen, no es poca cosa, es algo maravilloso. Entonces, ¿cómo mantenemos esto? Por eso el versículo 5 dice, por esto mismo. O sea, teniendo en cuenta esa grandísima relación que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, poder sobrenatural de Dios, necesitamos poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Por esto mismo, frase conectiva, no está suelto esta parte, tiene que ver cómo voy a mantenerme yo entonces participando de esa naturaleza divina. ¿Cómo puedo hacer yo para que dentro de 20 años esté mucho más perfeccionado que hoy? Y fíjense que arranca esa frase conectiva seguidamente con un verbo imperativo, poner. No dice, bueno, sería bueno que pongan diligencia. No dice eso. Bueno, miren, cuando pinte tener fe y agregar virtud, háganlo. No, no dice eso. Dice, poned. No un poco de diligencia, toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. Vamos a desarrollar cada una de estas frases, ¿sí? Cuando dice ahí, por eso, o por lo tanto, añadir y poner toda diligencia, se refiere a tener mucho empeño y mucho esfuerzo en hacer esto, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Es posible en Cristo? ¿Es posible por medio del Espíritu Santo? Sí, porque alcanzamos la gracia, alcanzamos la salvación por medio de la fe. Ahora, dice el apóstol Pedro, pongan mucho empeño. Van a tener que trabajar en esto, se van a tener que esforzar en esto. Ahora, viene a mi mente lo que Jehová le decía a Josué, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y saben qué? Esto que va a sostener nuestra participación en la naturaleza divina y victoriosa en Cristo es poner todo empeño y esfuerzo y ser valientes en añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué es la fe? La fe es una actitud que perdura. La fe tiene que ver con mi tiempo de oración, con mi tiempo de lectura bíblica, con querer yo obedecer la palabra de Dios. Eso es práctico, se vive. No solo se sabe la Biblia, se vive la Biblia, y eso tiene que ver con la cuestión práctica. Cuando estamos en nuestros hogares, donde nadie nos ve, cuando estamos solos en nuestra intimidad, ahí es donde nosotros ponemos esa actitud que perdura y es de manera práctica la palabra de Dios en nuestros hogares. Cuando estamos sentados en la mesa con nuestra familia, cuando nos disponemos a ver una película en familia, cuando nos disponemos a salir a pasear con la familia, es ahí donde se ve nuestra fe, esa actitud que perdura. No es temporal,
es permanente. Ahora, hay que poner empeño y esfuerzo en añadir entonces a esa fe, al tiempo de oración, al tiempo de leer la Biblia, al tiempo de obedecer la Biblia, al tiempo de vivir la Biblia. Tiene que ver con la fe, esa actitud que perdura. Entonces, por lo tanto, añadir esto. Y a la fe, ¿saben qué? Tenemos que agregarle virtud. En este concepto de virtud que aparece acá en la Biblia, teológicamente se refiere al poder moral, al vigor moral. Eso viene de Dios y por medio del Espíritu Santo. Esto hace que la virtud sea una acción, sea algo vivo, sea algo activo. ¿Y qué es virtud? ¿Saben qué es virtud? Es disposición habituada al bien. No hay pensamiento de mal en el creyente que permanece en esa naturaleza divina. No hay mal en Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, pensamientos de bien tengo para vosotros, no de mal? Entonces yo como hijo de Dios tengo que tener pensamientos de bien, y cuando viene un pensamiento de mal, tengo que ser lo suficientemente maduro para decir, no está bien que yo tenga este pensamiento de mal. Ya sea con la familia, con los hermanos de la iglesia, con un vecino, con algún compañero de trabajo, con alguna situación que me toque vivir. Por eso hay que poner empeño y esfuerzo. Y después dice virtud. A la virtud, conocimiento. Y el conocimiento en este concepto teológico es el buen uso del poder moral, con conocimiento, con ciencia. ¿Qué significa eso? Es saber discernir entre lo que está bien y está mal. Necesito tener ese conocimiento para poder discernir, discriminar de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, lo malo lo dejo pasar, lo bueno lo absorbo, lo tomo, lo recibo. Así como dice Filipenses 4:8, ¿se acuerdan? Lo hemos leído un montón de veces. En todo lo bueno, todo lo amable, todo. Eso es conocimiento. No te sabes un versículo de memoria, pero te sabes la vida práctica del Evangelio. ¡Buenísimo! Ahora, ¿hace falta estudiar la Biblia? ¿Hace falta memorizarla? Pero más importante es obedecerla y vivirla. Al conocimiento le agregamos dominio propio. Dominio propio es la templanza que controla los excesos, la pasión desordenada, el dominio propio. Ese dominio propio controla mi boca. Ese dominio propio controla mis pensamientos. Ese dominio propio controla mi actitud. Ese dominio propio me hace ser prudente, frenar cuando tengo que frenar, dejar pasar cuando tengo que dejar pasar. El dominio propio tiene que ver con esa templanza que viene por medio del Espíritu Santo. Tenemos la naturaleza, somos participantes de la naturaleza divina. Es algo maravilloso, pero hay que sostenerlo, hay que vivirlo, para que dentro de 20 años yo pueda seguir creciendo en los caminos del Señor, no como una religión, sino como un resultado de mi relación con Dios. Al dominio propio, paciencia. Paciencia significa perseverar en el bien, perseverar en la fe. La fe era una actitud que perdura. La paciencia es perseverar en el bien. Cuando nosotros vamos al concepto de paciencia, vamos a ver que es tolerancia, es ejercitarse en algo, es tener fortaleza en algo, es perseverar en el bien. Y viene a mi mente ese pasaje que dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. No es fácil, por eso dice, poned toda diligencia en añadir, poner todo empeño y esfuerzo en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, perseverar en el bien, hermanos, no religión, sí relación con Dios, y a la paciencia, piedad. Piedad es poner en primer lugar a Dios, si lo queremos definir así, pero también tiene que ver con el ser de Dios, que da valor y sentido a la paciencia. ¿Saben por qué? Porque no vemos nada, pero tal vez confiamos que Dios allá me va a dar la salida. Hay un himno que cantamos, dice, estoy bien, con mi Dios estoy bien, porque está todo oscuro el panorama, pero yo sé que mi Dios me sostiene en sus manos. Eso es perseverar en el bien, y a ese perseverar en el bien le agregamos piedad. Dios en primer lugar, y ese ser es Dios que me da,
que da valor y sentido a la paciencia. ¿Y saben qué? Ese ser que es Dios, sobrenatural, todopoderoso, me ayuda por medio del Espíritu Santo, me perdona por medio del Espíritu Santo, me asiste por medio del Espíritu Santo. Y los dos elementos que siguen después tienen estrecha relación con esto. Yo necesito también, como Dios me ayuda, a ayudar a otros. Yo necesito, además de que Dios me perdona a mí, yo perdonar a otros. Así como Dios me asiste a mí, hermanos, yo necesito asistir al otro. Y su corazón piadoso, ¿saben qué? Es algo maravilloso, es perdonador, es gracia, es amor. A la piedad, dos características que son muy prácticas en la grey de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. Afecto fraternal. A la piedad tenemos que agregarle afecto fraternal. ¿Qué es ese afecto fraternal? Es la piedad práctica, sentido comunitario, alta moral, cuidado y protección del otro, de mi hermano. No lo critico a mi hermano porque no hace las cosas bien. Más bien me acerco, oro por él, lo acompaño, le muestro mi afecto, le muestro mi amor. ¿Saben qué? A ese afecto fraternal tengo que agregar amor. Ese amor ágape. El que nunca deja de ser. Ama porque Dios está en él. Es así. La gracia de Dios manifestada en mí me va a llevar a mí a vivir con gracia hacia otras personas. El amor ágape nunca deja de ser. Ama porque Dios está en él. ¿Y saben qué viene a mi mente en estos dos conceptos? Lo que dice Efesios 4. Miren, vamos a buscar Efesios 4. Efesios 4, versículo 1. Lo hemos leído reiteradísimas ocasiones y lo seguiremos leyendo. Porque dice Efesios 4 de manera práctica. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, expresa lo siguiente: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No con un poco de humildad. Dice con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con todo si querés, con paciencia, los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es interesante porque acá habla de soportarnos, hermanos. Un día me va a tocar soportar a mi hermano, otro día va a tocar a mi hermano soportarme a mí. Es una cuestión práctica de la relación entre hermanos. Versículo 4 dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste también llamado a vuestra esperanza, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Amén. Esto de poder ser, como dice acá Efesios 4, ¿no? Con toda humildad, soportándonos con paciencia, con mansedumbre. Cuando nosotros hablamos de humildad, hablamos de personas que están cargadas de la gracia de Dios. La humildad no significa yo soy menos que el otro, no es eso. Ni tampoco hay humildad cuando yo creo que soy mejor que el otro, no es eso. La humildad considera al otro, estima al otro, valora al otro, tiene que ver con eso. ¿Saben que los mayores conflictos que hay entre personas es cuando el otro no dice lo que yo quiero oír? O cuando el otro hace lo que a mí no me gusta que haga. ¿Saben que ahí no hay amor? Porque cuando hay amor yo puedo aceptar al otro, entender al otro. Excepto que haya un problema doctrinal, no tenemos por qué poner reparos en nuestras relaciones. Tenemos que lanzarnos con confianza, con amor, con afecto fraternal a las relaciones. La religión nos ha afectado demasiado, hermanos, como iglesia. La religiosidad nos ha afectado demasiado como iglesia, hermanos. A veces vamos a encontrar personas que hablan de un Dios que es perdonador, de un Dios que es salvador, pero dejando de lado
la gracia de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios y la compasión que Dios tuvo con las personas. Seguimos un poquito más abajo. Vamos a encontrar el versículo 8 que dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow! Esto es muy fuerte, hermanos. La persona que está en Cristo y es participante de la naturaleza divina, si no procura orar, leer la Biblia, obedecerla, tener disposición habituada al bien, tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, aceptar lo bueno, dejar lo malo, esa persona no tiene dominio propio, no puede controlar sus pensamientos, bocas o actitudes, no tiene tolerancia práctica en el ejercicio de la fe, tampoco ayuda, perdona y asiste. Es una persona que le falta afecto fraternal y le falta amor. Ahora, dice que si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. O sea que lo contrario va a ser estar ociosos. No solo ociosos, sino también sin fruto. Alguien escribió que el hombre ocioso rara vez será virtuoso. No haciendo nada se aprende a hacer el mal. Les repito esta frase. Alguien escribió, el hombre ocioso rara vez será virtuoso. No haciendo nada se aprende a hacer el mal. Y hay otros conceptos acerca del ocio, ¿no? Dicen que el ocio es la madre de todos los males o de todos los vicios. Bueno, una persona que está ociosa es una persona que no está prestando, hablando de personas dentro del Evangelio, personas que supuestamente aceptaron a Cristo, recibieron a Cristo, pero no hay transformación, porque están ociosos. No solo estamos ociosos cuando aceptamos a Cristo y no hacemos de nuestra fe virtud y virtud conocimiento dominio propio, no tenemos paciencia, no tenemos piedad. Hay personas que van a estar sin frutos también en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense un árbol frondoso, pero sin fruto. ¿De qué sirve? Para dar sombra. Ahora, es importante que nosotros carguemos nuestros corazones con la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Por medio del Espíritu Santo, nuestros corazones pueden estar cargados de amor, cargados de gracia, cargados de misericordia, y no es religión. Es el resultado de mi relación con el Dios Todopoderoso que ama, perdona y recibe al pecador. Más abajo, el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, jamás caeréis. Dice el apóstol Pedro, ¿sí?, que acá hay un secreto para la vida cristiana. Acá dice que cuando nosotros, dice, procuramos hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, haciendo estas cosas, jamás caeréis. ¿Por qué dice eso? Porque es muy probable que el enemigo, por medio de todas esas luchas y pruebas y trabas y situaciones adversas que, a pesar de que el enemigo promueve, pero Dios en su soberanía lo permite, y teniendo nosotros esa fe que es constante, esa fe que es dispuesta y práctica, confía en que todo lo que viene a nuestras vidas viene de Dios, lo tomamos así. No estamos ciegos, no estamos dudando del poder de Dios. Un poquito más lo que decía el versículo 9, fíjense lo que decía también. Pero el que no tiene estas cosas, todo lo que tiene que ver con la fe, virtud, conocimiento, el que no tiene estas cosas, ¿sí?, es muy corto de vista, está ciego. Es decir, el que no tiene esto, ¿saben qué? Es corto de vista, es miope. Es una persona que no ve con claridad. Y yo me imagino como que escribiendo eso dice, no, ¿cómo corto de vista? No, más bien está ciego, porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Llegamos a andar a tientas. Y cuando una persona anda a tientas, no viendo nada, es probable que decrezca, que caiga, se levante, vaya para atrás,
vaya para adelante. Y la vida cristiana es un rulo constante y nunca hay desarrollo ni crecimiento. Es una vida cristiana sin desarrollo, sin crecimiento espiritual, sin madurez espiritual. Es una vida cristiana que se acostumbró a la religión. Asisto a la iglesia, oro, leo la Biblia, voy a mi casa y vivo como cualquier otra persona. Cuando una persona realmente entiende lo que significa ser participante de la naturaleza divina, ¡wow! No es poca cosa. Yo quiero esa característica imitable de Dios. Yo la quiero porque necesito ser como Dios es para ser de testimonio a otros, pero para bendecir a mi familia, bendecir a mi esposa, bendecir a mis hijos, bendecir en el barrio, bendecir en la familia. ¿Es un esfuerzo? Por supuesto que sí. Ahora, cuando no hay transformación en la vida de una persona, pasa esto, lo que dice el versículo 9. El que no tiene estas cosas, hermanos, dentro de la iglesia, es muy corto de vista, está ciego, aún olvidando la purificación de sus antiguos pecados. No hay transformación en el corazón, no hay transformación en el pensamiento, no hay frutos. Es un árbol constantemente inmaduro. Por lo tanto, fíjense al punto que llega a enfriarse espiritualmente esta persona que se olvida aún de sus antiguos pecados. Ahora, hermanos, procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. Esto significa, hagamos firme nuestra relación con Cristo. Cada uno de nosotros procuremos estar firmes en la fe, firmes en Cristo, en la oración, lectura bíblica, firmes en la fe, firmes en obedecer su palabra. Porque haciendo esto, haciendo estas cosas, hermanos, jamás caeréis. Y dentro de 20 años, ¿dónde vas a estar? Sirviendo a Cristo, permaneciendo en Él. Si es que no viene antes y si es que no nos lleva antes. Seguimos un poquito más abajo, ya terminando esta meditación. Dice, y esto me llamó la atención, jamás caeré. Iglesia, cuerpo de Cristo. Podemos decir Centro Cristiano Palermo. Podemos decir Iglesia de Rafael Calzada. Podemos decir Iglesia de Comodoro Rivadavia, porque hay hermanos de Comodoro. Iglesia de donde estemos. Iglesia, cuerpo de Cristo. Jamás caeré. ¿Puedes decir eso? Jamás caeré. ¿Saben que la Biblia acá dice que soy participante de la naturaleza divina? Y si yo procuro estar trabajando en mi vida, en mi fe, poniendo virtud, poniendo conocimiento, poniendo mío propio, poniendo paciencia, poniendo piedad, poniendo afecto fraternal, poniendo amor, no voy a estar ocioso. Entonces no voy a estar viendo los defectos del otro para justificar mi ociosidad, sino que voy a estar procurando añadir a mi vida cristiana todos estos elementos. Somos participantes de la naturaleza divina, hermanos. Es algo maravilloso, es algo sobrenatural como la iglesia lo es. Yo soy la iglesia. Amo a Dios, amo su palabra, amo obedecer su palabra. Yo iglesia, amo a Dios, pregunta. Amo su palabra, pregunta. ¿Amo obedecerla? Yo iglesia, por consecuencia, amo a mi hermano. Yo, iglesia, por consecuencia, amo a la persona que está sin Cristo. Y si esto es verdaderamente así, ¿saben qué? Hay un trabajo para hacer. Porque esa naturaleza divina me lleva a mí a misionar, me lleva a mí a evangelizar, me lleva a mí a amar. Hermanos, dicen esto, conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. El diablo no quiere que nosotros nos amemos, hermanos, y va a procurar por todos los medios que nosotros tengamos diferencias y que esas diferencias vayan sembrando una pared en el medio para que no estemos unidos, ensamblados como Dios desea que lo estemos, como cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, vos sos miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros juntos tenemos que trabajar mancomunadamente en pos de la obra de Cristo, dejando de lado toda lucha del enemigo y toda particularidad que no nos lleva al conocimiento ni a la excelencia del poder de Dios. Hermanos, hoy en esta pandemia se abren plataformas tecnológicas nuevas para el desarrollo del evangelio. Fíjense nosotros nomás ahora, estamos gracias a Dios por medio de la tecnología y esta plataforma conectados y estudiando su palabra. Entonces,
nosotros tenemos que aprovechar las redes sociales. Cada uno de nosotros seguramente en su WhatsApp puede poner en su estado algo acerca de la salvación de Cristo. En sus fotos puede poner algo que tenga que ver con mi naturaleza divina y tiene que ver con esto de presentar el evangelio a otros. Ahora, no es solo presentar el evangelio y me olvido, es hacerlo con insistencia, perseverando, orando, rogando a Dios que toque corazones, pero hacerlo con fe, no dudando nada. ¿Y saben qué? Cuando nosotros hablamos de misionar, a veces pensamos que es trasladarse a otros lugares. A veces sí hace falta, pero el concepto de misionar o el concepto de misionero, se dice que es esa persona que está dedicada a enseñar la doctrina cristiana, en el concepto teológico, es la persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana en lugares donde no la conocen. Y fíjense que esto me llamó poderosamente la atención, en lugares donde no se conocen o en lugares donde no se practica. Es interesante que yo puedo ser misionero en mi casa, puedo enseñar la verdad que no se practica, pero ¿saben qué? Como dice al final, con mucho amor, con mucha gracia, no legalidad. Lo que ha cortado el desarrollo de la iglesia, hermanos, ha sido la religión. Ha sido la legalidad, ha sido que Dios es un comisario y Dios es malo. Si no haces esto, el infierno. Si no haces esto, te vas al infierno. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos que la relación con Cristo es algo maravilloso, que se disfruta, no se sufre. Misionar, evangelizar, es llevar esperanza a otros, amar a otros dentro de nuestra congregación. ¿Saben qué? Todo esto no nos van a dejar estar ociosos. Todo esto no nos va a dejar estar ociosos. ¿Sabes qué? Te cuento algo. Sos participante de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Es algo maravilloso. Yo te lo repito, pero es porque yo no lo alcanzo a entender. Es algo maravilloso. Porque de repente Dios llega al corazón de un hombre y lo transforma. Era malo, se hizo bueno. ¿Qué pasó? Cristo pasó. Pero qué triste cuando era malo y sigue siendo malo. Y Cristo pasó una cuadra. La naturaleza divina, hermano, nos transforma. Sí o sí, saca toda la actividad del maligno de nuestros corazones y nos transforma a la imagen de su Hijo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan clara. Ayúdanos a ser realmente conscientes de lo que significa ser participante de la naturaleza divina. Mi Dios, que el poder del Espíritu Santo promueva en nosotros tanto la fe en Cristo, en tu palabra. Señor, que nos lleve a vivir esa fe con piedad, con virtud, conocimiento, con dominio propio, con paciencia, Señor, y esa paciencia cargada de piedad, de afecto fraternal y amor. Señor, quita de nosotros todo concepto religioso, todo lo que tenga que ver con legalidad, todo lo que tenga que ver con legalismo, porque Cristo es espontáneo, es poderoso, no podemos encuadrarlo. Señor, gracias te damos por el poder transformador de Cristo en mi vida. Gracias porque un día me transformaste. Ayúdame a que dentro de 20 años siga en tus caminos. Señor, y que mis hermanos que hoy están escuchando el mensaje, dentro de 20, 30 años, sigan en tus caminos, pero siendo transformados cada día más, Señor, para que lleguemos a esa naturaleza divina, cargada de gracia, cargada de amor. Gracias, Padre, por esta enseñanza que permitiste en mi persona, en primer lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos visitan hoy. Señor, afecta nuestros corazones para que por medio del Espíritu Santo podamos llegar a disfrutar de esa naturaleza divina. Porque no queremos caer. Y haciendo estas cosas, dice tu palabra, y es una promesa, no caeréis jamás. Señor, si hay personas que necesitan desarrollar sus dones, que pongan la decisión de querer trabajar.
Siempre hay trabajo en la iglesia, siempre hay trabajo en el cuerpo de Cristo. Señor, motiva corazones, por favor, para que podamos trabajar todos, juntos, mancomunadamente, y cada uno desarrolle el don que tú le diste. Si hay personas hoy que tal vez no conocen su don, que tal vez no están trabajando en la iglesia porque tal vez no ven la necesidad, Señor, poné, por favor, en sus corazones ver la necesidad de trabajar para tu obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, David. Y creo que el desafío está planteado, ¿no? En estos tiempos complicados y tiempos donde se necesita del Evangelio y de fieles y de siervos fieles, ¿no? De que seamos fieles testigos. Tenemos un desafío grande como cristianos, ¿no? De mostrar las características divinas, ¿no? La naturaleza divina en nuestra vida para que otros puedan, a través de ella, poder ser transformados, ¿no? Poder recibir a Cristo, el mensaje de salvación. Y que básicamente el testimonio, ¿no? Hay un compromiso diario con nuestro Salvador. Le voy a pedir para que luego, bueno, de la oración final podamos abrir micrófonos y compartir, saludarnos entre todos. Le voy a pedir a Alejandra que por favor nos guíe en oración, pidiendo por esto, ¿no? Que el Espíritu Santo nos motive, ¿no? Que cada día nos podamos comprometer con nuestro Señor, con nuestro Dios, y poder ser fieles testigos, ¿no? Y no estar ociosos, poder desarrollar nuestros dones y ser siervos útiles en las manos de Dios, ¿no? Oremos. Oremos. Querido Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que pudimos escuchar. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a lo que leímos, a lo que vimos. Ayúdanos a tener el deseo y la voluntad de crecer en ti y de afianzar aquello que algún día nos predicaron y poder mantenernos en el tiempo, creciendo y buscando de agradarte cada día, Señor. Te pedimos tu bendición para el resto de este domingo y que toda esta semana que va a empezar, Señor, que te busquemos a ti primeramente y busquemos agradarte, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.